El oficio de trailero, o camionero, como se le llama en diferentes países, es uno de los más fascinantes. Este trabajo no solo implica recorrer largas distancias y enfrentar diversos desafíos en la carretera, sino que también ofrece una riqueza de experiencias y anécdotas que se convierten en historias inolvidables, como las que compartiré a continuación. Hola, soy Juan, y llevo un tiempo trabajando como trailero. He vivido muchas experiencias en la carretera, pero hay una en particular que mis compañeros de trabajo no me creen y que sigue persiguiéndome. Esto es lo que ocurrió una noche que parecía normal. Después de conducir durante horas, necesitaba un descanso. Vi una cachimba al lado de la carretera y decidí parar para comer algo. Estacioné el camión y me bajé, estirando mis piernas cansadas. Nada parecía fuera de lo común mientras disfrutaba de mi comida. Pero al regresar al camión, algo se sentía diferente. Subí al vehículo y, de repente, sentí una presencia extraña. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugando malas pasadas después de tantas horas al volante. Pero entonces lo vi, una figura sentada en el asiento del pasajero. Era un fantasma, pero no uno cualquiera. Tenía la cabeza de un caballo, con ojos vacíos que miraban al infinito y una sonrisa macabra que me heló la sangre. Intenté mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza. Le hablé, intentando entender qué estaba pasando, pero el fantasma no respondió. Simplemente se quedó allí, como una presencia sombría e inquietante. La atmósfera en el camión se volvió pesada, casi irrespirable, y cada minuto que pasaba al lado de esa entidad se sentía como una eternidad. El viaje se transformó en una pesadilla. Conducía con las manos temblorosas, constantemente mirando de reojo al fantasma. No podía soportar su presencia, pero tampoco sabía cómo deshacerme de él. A medida que avanzaba la noche, la tensión crecía y mi mente se llenaba de dudas y miedo. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, encontré una parada de camiones y decidí pedir ayuda. Llamé a la compañía y, con voz nerviosa, les expliqué la situación. La persona al otro lado de la línea me aseguró que enviarían a alguien, pero que debía quedarme en el lugar. Esperé en la cabina, con el fantasma aún allí, silencioso y ominoso. Los minutos se convirtieron en horas, y nadie llegó. La desesperación comenzó a invadirme. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre de aspecto antiguo, vestido con un sombrero de copa y un largo abrigo. Llevaba un bastón, y su apariencia desentonaba completamente con la época actual. Se acercó a mí con una calma inquietante y me preguntó si podía ayudarme. Le conté sobre el fantasma con cabeza de caballo, y el hombre asintió con una comprensión serena. Sacó de su bolsillo unas piedras negras, las trituró con sus manos y esparció el polvo resultante alrededor del camión. Al hacerlo, el fantasma comenzó a temblar y a emitir un grito agudo y espeluznante. Me cubrí los oídos, asustado, pero el hombre me dijo que no temiera. El fantasma, después de unos momentos de agonía espectral, desapareció sin dejar rastro. El hombre me dio una última mirada antes de marcharse, desvaneciéndose en la oscuridad como había aparecido. Me quedé allí, atónito, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había hecho desaparecer al fantasma? No tenía respuestas, pero una cosa era segura, el terror había terminado. Subí al camión, sintiéndome aliviado pero también inquieto. Esa noche, continué mi viaje con una sensación de irrealidad, sabiendo que había vivido algo que desafiaba toda lógica. Desde entonces, cada vez que estoy en la carretera de noche, no puedo evitar mirar hacia atrás, esperando ver de nuevo al hombre misterioso o quizás, temiendo que el fantasma con cabeza de caballo regrese. Nunca lo volví a ver, pero la experiencia dejó una marca en mí. No sé si alguna vez podré entender completamente lo que ocurrió esa noche, pero una cosa es segura,
hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y a veces, esas cosas nos encuentran en los lugares más inesperados. Hola, soy Luis, un trailero que ha pasado años recorriendo carreteras con mi tráiler, mi compañero fiel en estos largos viajes. He visto de todo, pero nunca me había sentido tan solo y vulnerable como en la noche que estoy a punto de relatar. Todo comenzó cuando, en medio de la carretera desierta, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Al principio, pensé que era un simple reflejo, pero pronto me di cuenta de que había una figura allí, una mujer con un sombrero negro y una capa igualmente oscura. Su mirada era penetrante y, por alguna razón, supe de inmediato que era una bruja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué hacía esa figura tan inquietante en medio de la nada? A pesar del miedo, mi curiosidad me mantuvo mirando por el espejo. La bruja no estaba sola. Conducía un coche negro con ventanas tintadas y cada vez se acercaba más. Intenté acelerar, pero la bruja no me dejaba escapar. Mantuvo el paso, siguiéndome con una precisión inquietante. Entonces, con un movimiento rápido, sacó una varita y comenzó a hacer señas en el aire. De repente, sentí una fuerza extraña que parecía empujar mi tráiler hacia ella, como si estuviéramos atrapados en un campo magnético. La sensación de parálisis se apoderó de mí. Era como si todo el peso del aire se hubiera vuelto líquido y me estuviera arrastrando hacia la bruja. Apreté el volante con fuerza, intentando luchar contra aquella fuerza invisible, pero el tráiler comenzó a elevarse ligeramente del suelo, acercándose más y más al coche negro. En medio del pánico, logré arrancar el motor del tráiler con un esfuerzo desesperado. El rugido del motor rompió el silencio de la noche, pero no lo suficiente para ahuyentar a la bruja, que seguía con sus encantamientos y gritos en un lenguaje desconocido. Sabía que estaba en peligro mortal, pero no podía hacer nada para detenerla. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un grupo de luces apareció en la carretera. Eran varias camionetas, y de ellas bajaron hombres y mujeres armados con todo tipo de artefactos extraños. Eran cazadores de brujas y habían estado siguiendo a esta bruja durante años. Sin perder tiempo, los cazadores atacaron a la bruja. Yo, aún conmocionado, observé cómo las cosas se desarrollaban rápidamente. La bruja respondió con hechizos y maldiciones, agitando su varita con furia. El aire se llenó de una energía palpable y una batalla sobrenatural estalló en la carretera. Tomé un bate de béisbol que llevaba en el tráiler, sin saber exactamente qué podía hacer con él, y me uní a la lucha. Los cazadores de brujas parecían tener cierta ventaja, pero la bruja era increíblemente poderosa. Luchamos juntos, golpeando y esquivando, hasta que finalmente logramos abatirla. Con un grito desgarrador, la bruja cayó, y su cuerpo se desvaneció en una nube de polvo oscuro. La adrenalina me dejó temblando, y los cazadores de brujas se acercaron a agradecerme por mi ayuda. Sin embargo, sabían algo que yo aún no entendía del todo: esta bruja no estaba sola. Pertenecía a un culto de brujas, un grupo oscuro que no se rendiría fácilmente. Me advirtieron que su persecución no había terminado. Después de esa noche, la vida ya no fue la misma. Decidí dejar mi trabajo como trailero y me mudé a una ciudad lejana, esperando que el anonimato me protegiera de la venganza de las otras brujas. Pero la tranquilidad fue efímera. Pronto, empecé a notar señales de que estaba siendo observado. Sombras en las esquinas, susurros en el viento, presencias invisibles pero palpables. Las brujas me habían marcado y sabían dónde encontrarme. Empecé a moverme constantemente, nunca quedándome en un lugar por mucho tiempo. Vivía en un estado constante de alerta, siempre mirando por encima del hombro, esperando el próximo ataque. Y así, continúo huyendo, nunca completamente seguro, siempre temiendo el momento en que otra bruja aparezca para cobrar venganza. Mi vida se ha convertido en una lucha constante por la supervivencia, sabiendo que nunca estaré realmente a salvo, y que la oscuridad siempre estará a un paso detrás de mí.
Había estado conduciendo durante horas por una carretera desierta. Mi tráiler, cargado de mercancía, era mi único compañero en este largo viaje. Había recorrido esta ruta durante años, pero esa noche me sentía extrañamente solo, como si algo oscuro me estuviera acechando desde las sombras. De repente, vi una figura extraña en el cielo. Al principio, pensé que era un pájaro grande, pero a medida que se acercaba, supe que era algo mucho más inquietante. Era el Mothman, una criatura mitológica de ojos rojos brillantes y enormes alas oscuras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí miedo, pero también una curiosidad irresistible. ¿Qué hacía esa criatura aquí, en medio de la nada? Mantuve la vista fija en ella, mientras seguía conduciendo. Entonces, la criatura comenzó a descender, y me di cuenta, con horror, de que se dirigía directamente hacia mí. Intenté arrancar el tráiler para huir, pero el motor se negó a responder. Estaba atrapado. El Mothman aterrizó en la carretera, justo frente a mi vehículo. Sus ojos rojos me perforaban, llenos de una inteligencia fría y alienígena. Me sentí paralizado, pero de alguna manera logré reaccionar y arrancar el motor del tráiler. El Mothman comenzó a perseguirme, volando sobre el tráiler y golpeando las ventanas con sus alas. El sonido de los golpes resonaba en la cabina, como un tamborileo de muerte inminente. Conduje sin parar, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, los ojos rojos del Mothman me seguían. Finalmente, vi luces a lo lejos, un pequeño pueblo. Era mi única esperanza. Me dirigí hacia el pueblo, esperando encontrar ayuda. Me detuve en una gasolinera y corrí hacia la tienda, esperando refugiarme allí. Pero el Mothman no me dejaba en paz. Apenas había entrado en la tienda, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me volví y vi a la criatura entrando, sus ojos fijos en mí. Me escondí detrás de una estantería, con el corazón en la garganta. Sabía que no había escapatoria. Pero justo cuando el Mothman se acercaba para atacarme, un grupo de personas entró en la tienda. Gritaron y lo ahuyentaron, aunque no parecían realmente conscientes de lo que estaban enfrentando. Estaba a salvo, al menos por el momento. Pero la sensación de alivio fue efímera. Sabía que lo que había visto no debía existir, que había vislumbrado algo que pertenecía a las sombras más oscuras del mundo. Esa experiencia me dejó marcado, con una certeza inquietante de que no estaba solo. Continué mi viaje, pensando que quizá podría dejar atrás al Mothman. Me detuve en un motel para pasar la noche, esperando un respiro de la pesadilla que había vivido. Pero mis esperanzas se desvanecieron rápidamente. En medio de la noche, escuché un golpe en la ventana. Me acerqué con cautela y vi los ojos rojos del Mothman mirándome desde el otro lado del cristal. Me escondí en mi habitación, el miedo paralizándome. Los golpes en la puerta comenzaron poco después. Sabía que no podría resistir por mucho tiempo. Me preparé para defenderme, aunque en el fondo sentía que no había nada que pudiera hacer contra una criatura así. Justo cuando el Mothman parecía que iba a romper la puerta, ésta se abrió de golpe. Un hombre misterioso entró, cargado con un aura de autoridad y determinación. Se identificó como un cazador de criaturas sobrenaturales, un hombre que había pasado años persiguiendo al Mothman. Su intervención fue oportuna. Juntos, logramos escapar de la habitación y alejarnos del motel. Me llevó a un lugar seguro, un pequeño refugio que él había preparado para situaciones como esta. Allí, me explicó más sobre el Mothman, una entidad que aparecía antes de tragedias o eventos catastróficos. Según él, la criatura no solo era un presagio, sino también un cazador de almas. Sabía que había tenido suerte, pero también que el Mothman no se rendiría tan fácilmente. El cazador me advirtió que la criatura seguiría persiguiéndome, alimentada por algún propósito oscuro que aún no comprendíamos. Continué mi viaje, pero nunca más volví a sentirme solo. Cada sombra en la carretera, cada sonido extraño en la noche, me recordaban que el Mothman estaba allí, esperando su momento. Y así, sigo conduciendo, siempre mirando por encima del hombro.
La soledad de la carretera ya no es una bendición, sino una maldición. Sé que el Mothman está ahí, en algún lugar, acechando, esperando. Nunca se rinde, y yo tampoco puedo permitirme bajar la guardia. La caza continúa, y solo puedo esperar que algún día, de alguna manera, esta pesadilla termine. Hola, buenas tardes o noche, me llamo Francisco, voy a contar esta historia que me pasó, con el cual me tacharon de loco y de drogadicto, en el cual un día estaba conduciendo por horas, atravesando una carretera desierta con solo mi tráiler como compañía. La noche era oscura y el zumbido constante del motor era lo único que rompía el silencio. Estaba agotado, pero tenía que seguir adelante, la mercancía que transportaba no podía esperar. De repente, una luz extraña apareció en el cielo. Al principio, pensé que era un avión, pero la forma y el movimiento me hicieron dudar. La luz comenzó a acercarse y pude ver claramente que no era algo convencional. Es un ovni, pensé, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El ovni no solo se acercó, sino que empezó a perseguirme. Volaba sobre mi tráiler, haciendo destellos con sus luces, como si intentara comunicar algo. Sentí el miedo apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma. No sabía qué querían o qué pretendían, pero una cosa era segura, no iba a detenerme. Aceleré, llevando el tráiler más allá del límite de velocidad permitido. El motor rugía, y el paisaje a mi alrededor se volvía borroso. El ovni seguía tras de mí, cada vez más cerca. Mi corazón latía desbocado, y las manos me temblaban en el volante. De repente, unas luces rojas y azules aparecieron en mi espejo retrovisor. Era la policía. Había sido detenido por exceso de velocidad. No podía creerlo. Me detuve a un lado de la carretera, el ovni aún flotando sobre mí. Salí del tráiler con las piernas temblorosas, tratando de explicar lo que estaba ocurriendo. «Hay un ovni persiguiéndome», grité, señalando al cielo. Pero para mi horror, el ovni había desaparecido. Los policías me miraron con escepticismo. Me dijeron que estaba conduciendo peligrosamente rápido y que necesitaba calmarme. Sentí la frustración crecer dentro de mí, pero sabía que no tenía pruebas de lo que había visto. Recibí una multa y me permitieron seguir mi camino. Subí al tráiler, aún con el cuerpo temblando. Mientras continuaba mi viaje, no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver esa luz extraña de nuevo. Aunque sabía que los policías no me creyeron, yo estaba seguro de lo que vi. El miedo seguía ahí, como una sombra persistente. Y así, seguí conduciendo, con la sensación de que ese ovni podría aparecer en cualquier momento. Sabía que tenía que estar siempre alerta, preparado para lo que fuera. La carretera era mi hogar, y en ella, cualquier cosa podía suceder. Pero una cosa estaba clara, nunca me rendiría. Seguiría adelante, luchando para sobrevivir, sin importar cuán extraño o aterrador fuera el camino. Si tienes una historia que te gustaría que contara en un video, me encantaría escucharla. Puedes enviármela a través del correo que encontrarás en la descripción de este video. Gracias.